Brasil. Vamos a conversar ahora con la directora académica del Instituto de Mercados Emergentes en Johnson Business y autora del libro Global Latinas, Lourdes Casanova se llama. En la red social Twitter la pueden conseguir en su cuenta personal. Ella es en Twitter @Lourdes Casanova. Allí pueden encontrar en su timeline su análisis sobre la situación de Brasil a esta hora. Hola, muy buenas tardes, señora Casanova. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, a ver si nos ayuda a entender, a comprender no solamente lo que está pasando en Brasil, sino lo que pudiera ocurrir, porque hasta ahora ningún analista, ningún politólogo ha podido dar cuenta de este escenario tan imprevisto, tan inmanejable. ¿Qué nos puede decir acerca de esta última noticia? Bueno, el gobierno está intentando ante el Supremo anular el proceso de impeachment. Maranhão, quien es el presidente interino de la Cámara de Diputados, bueno, se ha desdicho, ha decidido, mediante, además vía escrita, anular la decisión que en el día de ayer había tomado más temprano, cuando decidió él, retroceder, hacer un completo retroceso de lo que fue la votación en la Cámara de Diputados para que se iniciara el proceso de impeachment en el Senado. ¿Qué se espera de esto? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, lo primero es que estamos en un proceso que no ha sucedido nunca antes en Brasil, porque en el anterior impeachment el presidente Collor de Mello renunció. Entonces, al renunciar, el proceso nunca tuvo lugar. Entonces, es la primera vez que sucede. Y yo creo que había una esperanza por parte de la oposición que la presidenta Dilma Rousseff también renunciara a su cargo, lo que no ha sucedido porque es una mujer muy fuerte y porque ella cree que es absolutamente injusto lo que está sucediendo. Y por otra parte, pues ella, que acababa de ganar en las votaciones por un estrecho margen, pero que acababa de ganar, pues tampoco esperaba que esta situación se radicalizara tanto. Entonces, en primer lugar, estamos ante una situación que no hay historia. Y entonces, en esa situación que no hay historia y en una situación enormemente compleja y en una situación en la cual los acusadores tienen más cargos que la propia presidenta, pues evidentemente la situación es muy confusa y evidentemente el espectáculo de la votación en el Congreso el pasado 17 de abril yo creo que cambió la opinión internacional. Desde entonces hemos oído voces críticas en periódicos como el Washington Post, el New York Times y toda la prensa internacional que evidentemente han dicho esto fue un espectáculo que no es digno de una gran democracia, de un gran país y de una gran economía como es Brasil. Ahora, entonces, fíjese, señora Casanova, Vamos a tratar de comprender lo que ha hecho Maranhão, por ejemplo, que es el presidente, repetimos, interino de la Cámara Baja, quien sustituyó a Acuña, muy cuestionado, por supuesto, por su incursión o su participación de varios delitos en Brasil, entre ellos, sobreprecios, desvío de capital, en fin. Pero en cuanto a la decisión de Maranhão, algunos dicen que al final decidió desdecirse porque el PP, que es el partido al cual pertenece, lo amenazó con excluirlo, ¿no? Sin embargo, entiendo que aun y cuando el PP, pudiera considerar mantenerlo en el partido, pues igualmente el Senado está considerando sacarlo de sus funciones. ¿Qué fue lo que determinó la decisión de Maranhão a última hora, a la madrugada del día de hoy? Bueno, primero la decisión inicial, la de hace 24 horas, también resultó un poco extraña, porque en realidad su partido es un gran aliado del PMDB, del partido de Michel Temer. Entonces, no se entendió para nada esa decisión. Entonces, algunos dijeron que él había estado influido por el gobernador de su estado, que es del Partido Comunista. Otros incluso apuntaron al hecho de que podría ser una venganza de Eduardo Cunha, al que acababan de hacer dimitir, o sea que él estaba aún moviendo hilos. Y la primera que pareció sorprendida fue la propia presidenta, que llamó a la calma, porque ella pareció, por sus declaraciones, que ni ella estaba al corriente. Entonces, varios juristas han sido entrevistados en la prensa y consultados, y pues los juristas en ese interín de esas 24 horas decían: no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué va a prevalecer. Y evidentemente parece que él
en menos, o sea, durante la madrugada, quiere decir que tuvo enormes presiones, se desdijo de lo que había dicho. Pero si vamos a pensar en la prensa internacional, ¿qué estaba diciendo? BBC, Wall Street Journal, todos de House of Cards, recordando serie. Sí, total. Todos, el House of Cards brasileño. Entonces, evidentemente, tuvimos una conferencia sobre Brasil aquí en la Universidad de Cornell hace 10 días y todos dijeron cómo la imagen de Brasil se estaba dañando. Lo ha dicho el antiguo presidente del Tribunal Supremo brasileño, Joaquim Barbosa, ha dicho lo mismo. Estamos dañando enormemente. Ayer la bolsa brasileña cayó, el real cayó, hoy ya están subiendo otra vez y ayer cayó también Petrobras y hoy está subiendo. Estos vaivenes no ayudan a nadie, no ayudan a Brasil, no ayudan a Venezuela, no ayudan a ningún país latinoamericano. ¿Qué dice la prensa? Latinoamérica otra vez lo mismo. Sí. De corruptos a más corruptos. Entonces, en un momento tan difícil necesitamos más que nunca líderes políticos. Mis clases terminan siempre diciendo a mis estudiantes, necesitamos que vayáis a la política, necesitamos que sacrifiquéis algunos su vida, carrera profesional, porque la política en todos los países estamos viendo a nivel mundial un desprestigio una falta de ideas y un desprestigio del liderazgo político que es realmente muy preocupante. Ahora, profesora, le pregunto, ¿qué es jugar a la política? Porque para algunos, según la interpretación de muchos, jugar a la política es justamente esto, comprar conciencias, jugar sucio, digámoslo así. Para otros, y según el enfoque que entiendo usted quiere darle a este análisis, jugar a la política es, bueno, pensar en el pueblo, pensar en los electores. Pero le pregunto esto con base en lo siguiente. Cuando se habla del judicial en Brasil, por lo menos hasta hace algunas semanas, prevalecía la tesis de la independencia de poderes, de la autonomía, sobre todo cuando se tiene en la mira, en ese horizonte, al juez Sergio Moro. Pero ahora cuando se habla del legislativo, es otra la visión completamente distinta. ¿Qué significa jugar a la política? ¿Mover los hilos? ¿Qué significa jugar a la política en Brasil? Esperemos, ojalá, necesitamos en toda Latinoamérica y me atrevería a decir en gran parte del mundo, necesitamos líderes políticos con un gran bagaje intelectual y con una gran fuerza y con una visión de medio plazo y de largo plazo. Y del corto plazo también, porque en países como Latinoamérica, donde se han conseguido tantos logros de reducción de pobreza, volver hacia atrás, eso yo creo que crearía realmente de nuevo gran desilusión y necesitamos los pueblos y los ciudadanos ilusionados para trabajar todos duros, codo con codo, para la mejora del país y de la región. Ahora, vamos a revisar también lo que en este momento está intentando hacer el gobierno nacional, el gobierno de Dilma Rousseff, el Partido de los Trabajadores ante el Supremo, intentan un recurso para anular el impeachment. Ahora, ¿esto es viable? Habida cuenta de que Maranhão presentó por escrito la solicitud al presidente del Senado de anular lo que él mismo había decidido 24 horas antes. Digamos, el gobierno nacional no tendría el físico, es decir, un papel a través del cual pueda demostrar al Supremo que es anulable el impeachment, porque el propio presidente interino de la Cámara de Diputados ha dicho, por favor anulen lo que yo dije antes. ¿Qué podemos esperar acá? Yo diría que en esta semana, con tantos vaivenes, yo diría que ojalá el Tribunal Supremo Federal diga de calmar los ánimos y de momento posponer un poco la votación al Senado, que de hacer se haría en un ambiente muy crispado y en un ambiente muy inestable. Eso por una parte, y por otra, yo creo que más pronto que tarde hay que tener nuevas elecciones en Brasil, porque yo creo que aún si lo que era previsible hace unos días, que era que el proceso de impeachment empezara, aún si empieza, tenemos aún dentro de 6 meses otra vez que el Senado tiene que votar 2/3 a favor del impeachment y además, de nuevo, Michel Temer está enfrentando también el proceso de corrupción. Yo creo que hay que empezar un poco borrón y cuenta nueva, habría que empezar de nuevo porque realmente cualquier gobierno es extremadamente débil en unos momentos con una gran crisis económica en que los gobiernos deberían ser más estables, más fuertes y con más legitimidad de poder. Profesora Lourdes Casanova,
Lo que actualmente está ocurriendo en Brasil, de alguna manera se le asemeja con lo que está pasando en Venezuela en cuanto a las instituciones, los poderes, esta confrontación de poderes, las decisiones y los desdichos, ¿se le parece o no? A ver, yo creo que si cabe la situación en Venezuela está aún más crispada, si cabe, pero evidentemente realmente Brasil está escalando de forma muy rápida para que la situación, y evidentemente Brasil es una gran democracia, es un gran país, ha funcionado muy bien durante los últimos prácticamente 14 años, desde el 2003, 2004, los últimos 10 años ha funcionado muy bien, ha tenido grandes logros de incremento del Producto Interior Bruto per cápita, de PIB, de incremento, de reducción de extrema pobreza, reducción de pobreza a nivel, es parte del Banco de los BRICS, etcétera. Tiene una serie de logros muy importantes. Entonces, yo no creía, como estudiosa de Brasil, acabo de publicar un libro sobre Brasil que se titula En busca del sueño brasileño, porque yo creía que era un modelo a replicar en la región, pero la situación se ha degradado de una forma tan rápida y tan radical que yo creo que a todos ha sido de forma muy sorprendente, definitivamente. Me ha sorprendido mucho, desgraciadamente. Profesora Lourdes, le agradecemos y no sabe cómo su participación en Latinoamérica en Vivo, muy breve, la verdad, para lo complejo que es lo que acontece hasta ahora en el Coloso, pero de todas formas seguimos su timeline, ¿sí? Muy interesante, @Lourdes Casanova, es Lourdes Casanova en la red social Twitter. Ella, recuerden, es directora académica del Instituto de Mercados Emergentes en Johnson Business y autora del libro Global Latinas. Gracias, profesora. Gracias a ustedes. Pase buenas tardes.